bueno, la semana pasada estábamos hablando un poco acerca de cómo evangelizar y obviamente se vuelve todo un reto evangelizar cuando realmente comprendemos lo que realmente significa evangelizar. Cuando no se entiende lo que es evangelizar, pues a lo mejor puede parecer fácil porque se puede hacer cualquier tipo de cosa. Pero recapitulando un poquito lo que pudimos ver la semana pasada, vimos algunos ejemplos, por lo menos cómo lo hizo Jesús con el joven rico, vimos el ejemplo cómo lo hizo Felipe con el eunuco de etiopiense, y también vimos cómo lo había hecho o cómo lo realizó la primera iglesia. Pero hoy nos vamos pues ya de hecho directo al punto, a cómo evangelizar en tiempo de pandemia. Y vuelvo y reitero que la expresión cómo evangelizar en tiempo de pandemia pues simplemente es una conexión, porque esto nos sirve para todo tiempo. De hecho, el cristiano no debería medir la evangelización por circunstancia o por tiempo. Estamos llamados a evangelizar todo el tiempo. Lucas 24, que fue más o menos este texto que acabamos de leer ahorita, fíjense que en el versículo 47, el Señor le dice a los discípulos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese es un texto más en donde vemos al Señor dándole instrucciones, ¿verdad?, a los discípulos, posteriormente apóstoles, acerca de la importancia de poder evangelizar. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, para realmente evangelizar, porque acá no estoy necesariamente enseñando algo nuevo, no estamos descubriendo acá el agua caliente, sino que simplemente estamos aprendiendo probablemente algunas cosas que ya hemos dejado de hacer o hemos visto que algunos han dejado de hacer en el contexto de evangelizar. Y una de las cosas que el día de hoy no se está haciendo cuando hay un supuesto programa de evangelismo o hay un hermano que esté evangelizando, es que no estamos aclarando por medio de la Biblia la relación de Dios con los hombres. Entonces, para poder evangelizar, principalmente en este tiempo de pandemia, lo primero que tenemos que hacer, si alguno quiere puede anotar, hay que aclarar la relación de Dios con los hombres por medio de la Biblia. Hay que aclarar. Fíjense que la palabra que estoy utilizando acá es la palabra hay que dejar claro. Es lo que significa la palabra aclarar. Y ustedes me dirán, bueno, pero pastores, es obvio, todos sabemos cuál es la relación de Dios con los hombres. Pero la verdad es que verdaderamente todo el mundo sabe la relación o la verdadera relación de Dios con los hombres en el contexto bíblico. Pues vamos a ver un primer texto. Hay que aclarar la relación de Dios con los hombres por medio de la Biblia. Y tiene que ser por medio de la Biblia porque no puede ser por medio de otra cosa. Romanos capítulo 1, le invito a buscar Romanos capítulo 1, versículo 17 y 18. Romanos capítulo 1, versículo 17 y 18. Romanos capítulo 1, 17 y 18. Presten atención un poco lo que dice el texto. Me hubiese encantado que por lo menos cada uno pudiese estar leyendo y todo, pero bueno, vamos a tratar de fluir un poco más en lo que nosotros podamos. Romanos 1, 17 y 18 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Miren lo que dice el versículo 18, hermano. Miren lo que dice el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí encontramos una palabra que probablemente no es muy común escucharla en nuestro tiempo, porque hoy, hermanos, la iglesia cristiana tiene una adicción al amor, a un mal entendimiento del amor de Dios, pero de una manera increíble. Pero la Biblia acá nos está diciendo
principalmente el apóstol Pablo en la epístola a los romanos, que le puedo decir que es una epístola que vamos a tocar mucho en esta noche, pero es la epístola, salvo los evangelios, predilecta para poder dar el evangelio a una persona. Y precisamente Pablo hace un paso 1, un paso 2 y un paso 3, si tuviésemos que utilizar esta palabra, para presentar el evangelio a los romanos, para que los romanos cristianos en ese momento tuviesen en su mano la herramienta que necesitan para evangelizar a una persona. Fíjese que a diferencia de lo que nosotros comúnmente escuchamos, a diferencia de lo que inclusive nos gusta más decir para no meternos en problemas, para no perder contacto con los amigos, para que la familia no nos mire mal, nos encanta empezar el evangelio al revés, porque el evangelio a veces empezamos diciendo: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero realmente en la Biblia el evangelio no empieza así. Y mire, parece increíble. Ese tema de que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida está casi a lo último de la predicación del evangelio. ¿Saben cómo empieza el evangelio, amados hermanos? Y es que Dios está airado contra los hombres. Es que Dios está airado. Si usted quiere utilizar una palabra más coloquial, puede decir: Dios está molesto. Dios está terriblemente enojado con cada hombre en esta tierra que aún no se ha arrepentido. Pero en tiempo de pandemia pareciera que de pronto todo el mundo se volvió bueno. Pareciera que de pronto todos nos nivelamos. No solamente nos nivelamos a lo mejor de modo económico, no solamente nos nivelamos probablemente de modo social, porque todos estamos en una cuarentena, todos estamos viviendo prácticamente las mismas. Yo creo que nunca en toda la historia humana, o por lo menos de que yo, David Urelia, tengo uso de razón en esta tierra, nunca la humanidad se había alineado tanto como lo está hoy. Hoy podemos decir que la humanidad está alineada. Lo que pasa en Argentina es lo mismo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasa en Estados Unidos es lo mismo que está pasando en Rusia, y así. El planeta está totalmente alineado. Pero no solamente está alineado por este virus, sino también está alineado socialmente. Vemos por todas partes las personas aplaudiéndole a los médicos. Creo que casi todos los países hacen lo mismo. Vemos por todas partes los gobiernos tratando de ayudar socialmente a sus nacionales. Todos los países están haciendo lo mismo. Pero ¿sabe lo que está pasando el día de hoy? Que también muchos cristianos nos queremos alinear a la idea de que el hombre ya no es tan malo como pensábamos. Y empezamos a decir: oye, como que el hombre no es tan malo como yo pensaba. Probablemente el hombre tenga algo de bondad. O probablemente Dios, viendo todo este despliegue de igualdad, todo este despliegue de alineación de la humanidad, probablemente Dios piense algo distinto de nosotros. Pues le tengo una mala noticia. Dios no piensa distinto todavía de los hombres. Dios sigue pensando igual. Versículo 18. Si quieren pueden leer conmigo, aunque yo no los pueda escuchar, pero si quisiera que usted ahí donde está lo lea. Lea el versículo 18 conmigo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ese es el trasfondo de mala noticia que convierte el evangelio en una buena noticia. Un ejemplo: si en este momento, mañana ustedes amanecen y todos escuchamos, descubrieron o por fin dieron con la cura para el COVID-19, ¿sería una buena noticia o no? Levánteme la mano los que creen que sería una buena noticia. No hay duda. Yo creo que el mundo explotaría en alegría, habría fuegos artificiales por todas partes,
el laboratorio o los doctores que logran dar con este tratamiento, esta cura, serían considerados los héroes totales de este mundo. Habría para ellos las más altas condecoraciones y todo sería espectacular. ¿Saben por qué la cura del COVID sería una buena noticia? Porque ya estamos viviendo la mala noticia del COVID. Ya estamos en la mala noticia. Ya hemos visto lo que esta enfermedad está haciendo, cómo está matando gente de una manera tan brutal. Entonces, fíjese, ¿por qué la cura del COVID se convierte en una buena noticia? Porque ya tenemos conocimiento, ya tenemos noción de la mala noticia. Es el mismo ejemplo para el Evangelio. A veces leemos la Biblia, fíjense, yo leo bastante, de hecho, el libro que yo más he leído, para los que lo quieren saber en toda mi vida cristiana, es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Creo, sin exagerarles, creo que ya lo he leído más de 100 veces completo. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el libro que yo más he leído desde que soy cristiano. Y cuando leemos el libro de los Hechos, vemos algunas cosas que pasan. Y yo a veces digo, Señor, pero ¿por qué estas cosas no nos pasan a nosotros? Hechos capítulo 2, la primera predicación del apóstol Pedro. Pedro predicó tal cual como se lo estoy enseñando ahorita. Pedro empieza la prédica y en la parte final Pedro dice, ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron. Y a lo mejor nosotros diríamos, o usted pensaría, oye, qué mensaje tan duro. ¿Cómo alguien va a predicarle a alguien y lo acusa de asesino? ¿Qué argumento tendría Pedro para acusarlos a los que estaban ahí de asesinos? Pero ese fue el mensaje de Pedro. Pedro dijo, a ese Jesús que ustedes crucificaron, que ustedes mataron, Dios ahora le ha hecho rey y señor. Cuando ellos escucharon que al Jesús que habían matado, no solamente que Dios lo había resucitado, sino que ahora Dios le había hecho rey y señor, ¿sabe lo que le pasó a la gente que estaba escuchando allí? Se atemorizaron. Se atemorizaron. ¿Por qué se atemorizaron? Porque ellos entendieron que a ese Jesús que había matado ahora estaba en una posición de autoridad. Ahora estaba en una posición que probablemente tome venganza. Y aquí le hago, esto tiene también un precedente en la Biblia o un antecedente también en la Biblia. ¿Se acuerdan los hermanos de José? Los hermanos de José lo vendieron, le hicieron de todo. ¿Qué dice la Biblia? Eso ya está por ahí por Génesis a partir del capítulo 40. ¿Qué dice la Biblia cuando los hermanos de José se enteraron o descubrieron que José se les reveló? Descubrieron que ahora José, el pequeñito José, ahora era el primer ministro de Egipto. ¿Qué dice la Biblia? Los hermanos, ¿qué les pasó? Se asustaron, se atemorizaron, temblaban. ¿Por qué? Porque ahora descubrieron que hay, es decir, vieron en carne cruda, en carne propia, la mala noticia. A José, que le hicimos tanto mal, ahora está en un puesto de autoridad. Lo mismo pasó en Hechos capítulo 2. A ese Jesús que ustedes mataron, decía Pedro, Dios le ha hecho Cristo y Señor. ¿Cuál fue la respuesta? Creo que ustedes saben muy bien cuál fue la respuesta. Los que estaban allí le preguntaron a Pedro, Pedro, ¿qué haremos? Y cuando usted ve ese texto, es un texto que demuestra una preocupación. Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos ahora? Y Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícense. Hermano, un solo sermón llevó a los pies de Cristo 3,000 personas. Nosotros hoy tenemos que reconocer que tenemos que predicar 3,000 sermones para poder ganar un alma. Es decir, algo ha cambiado. Algo está mal en nuestro tiempo. Y todo empieza acá. Porque el evangelismo no es que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. El evangelio empieza, Dios está molesto. Dios está enojado. Otro dato que le sumo rapidito. ¿De quién nos salvó el Señor? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ¿de quién nos salvó? ¿Del diablo o de su Padre? Fue de su Padre. No fue del diablo. Ciertamente el Señor en la cruz del Calvario
el Señor atendió su problema que también tenía con Satanás. Pero no fue de Satanás que el Señor nos salvó. ¿Sabe de quién nos salvó el Señor? Nos salvó de su Padre, de la ira de su Padre. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, Jesús decía, Padre, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? Era la copa de la ira de Dios, que la teníamos que tomar usted, que la tenía que tomar yo, pero Cristo la tomó en nuestro lugar. Entonces, el Evangelio es Cristo salvándonos de la ira de Dios. Lo puede anotar así si le gusta anotar. El Evangelio es Cristo salvándonos de la ira de su Padre. Y esto tenemos que darlo a entender. Efesios capítulo 5, quiero leerle otro texto. Efesios capítulo 5, versículos 5 al 6. Si están allí todavía, pueden buscar Efesios capítulo 5, versículo 5 al 6. Efesios capítulo 5, versículos 5 y 6 sería, 5 y 6. Efesios capítulo 5, 5 y 6, ok, voy a leer. Mire lo que dice el apóstol Pablo acá. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Viene la ira de Dios, viene. No viene el amor de Dios, ya el amor de Dios vino. A veces queremos colocar el amor de Dios en futuro. A lo mejor no ustedes que me están escuchando, pero sí tenemos que reconocer que estamos saturados. A veces mi esposa y yo estamos hablando y decimos tanto amor de este cristianismo de hoy nos tiene empalagados. Empalaga tanta dulzura, empalaga tanta victimización del pecador. El pecador no es víctima, el pecador es culpable. El pecador es causante de su propio mal. Ese es el Evangelio, un trasfondo muy oscuro. Es lo que va a llevar a la gente a entender su condición. Pero ¿cómo podemos predicar? ¿Cómo podemos dar el Evangelio? No es diciendo a la gente, Dios te ama. No le digamos esa cuestión más a las personas. Vamos a decirle a la persona con lo que podemos hablar. Mira, tienes un problema. Es un problema espiritual. Es un problema de que estás alejado de Dios. El problema del hombre es que el hombre está en contra de Dios. Esa es su calamidad. Esa es su miserable vida. Hay un gran predicador que se llamaba John Bunyan. Y este predicador, a través de un libro que se llama El progreso del peregrino, él hace como una autobiografía de su vida. Me encanta una frase que dice John Bunyan, porque John Bunyan dice, hoy me llamo cristiano, mi nombre anterior era miserable. Eso es una persona que entendió el Evangelio. Eso sí es una persona que entendió lo que es la salvación. Él no dice, ahora me llamo cristiano, pero antes yo era chévere, no. Antes mi nombre era miserable, dice John Bunyan. Hoy me llamo cristiano, pero antes mi nombre era miserable. Y creo que de eso hemos visto mucho en la Biblia. Miserable de mí, gritaba el apóstol Pablo continuamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, hermanos, hay que aclarar la relación de Dios con los hombres. Hay que dar este punto claro. Ahora, evangelizar no es un paso uno. De hecho, para este taller, mire, yo estuve revisando mucho, vi videos de evangelismo explosivo, vi videos de evangelismo masivo, vi videos de evangelismo tú a tú, vi videos de evangelismo atrás. Mira, han inventado hasta evangelismo a través del abrazo. Es una locura lo que estamos viviendo el día de hoy. Tú llegas y abrazaste a una persona y tú le dices, siente el abrazo de Dios. Es una tontería. Es una tontería lo que estamos escuchando el día de hoy. Por eso es que le digo, hay un problema con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay un problema con ese libro porque no estamos haciendo lo que ese libro dice. No estamos en consonancia con ese libro. Pedro dice otra cosa.
Pedro no decía el abrazo de Dios, Pedro decía, no, ahora Dios es Cristo y Señor, y él está totalmente enojado. Hay que aclarar la relación, hermano. Es por ahí empieza todo. Si no tenemos eso en primer lugar, no tenemos nada. Hay que aclarar la relación de Dios con los hombres por medio de la Biblia. Le pude dar nada más 2 textos, pero hay muchos textos en la Biblia. Hay muchos textos en la Biblia que nos enseñan que Dios no está contento con el hombre pecador. Dios no está complacido con el pecador. Dios está airado contra el pecador. Contra ese que no quiere volverse a Cristo, Dios está airado. Salmo 5:5 dice que aborrezco a todos los que hacen iniquidad. Aborrezco, dice la palabra. Aborrezco a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué significa eso? Fíjate que muchas veces nosotros pensamos, o una forma de evangelizar que también nos enseñaron, es decirle a la persona, Dios te ama, pero odia tu pecado. O Dios te ama, pero aborrece tu pecado. Y es como que separamos el pecado de la persona. Ahora, pregunto yo, si Cristo viene en este momento, la iglesia se va, luego empieza la gran tribulación y el Señor empieza a hacer juicio sobre cada pecador que haya en este mundo. Pregunto, cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 20, ¿a quién lanza el Señor al lago de fuego ardiente? ¿Al pecado o al pecador? No hay duda que lanza es al pecador. El pecado es como que no, él saca el pecado y lo tira. No, lanza es al pecador. Porque no es un tema de que Dios me ama, pero aborrece solamente mi pecado. Y para entender esto mejor, mi objetivo en esta noche es que usted pueda entender esto de la mejor manera, para que entendamos el amor de Dios, porque sí está el amor de Dios. Pero ¿sabe cómo es el amor de Dios en este mundo? Le voy a poner una ilustración para que lo puedan entender. Eso es como que una mamá tiene un hijo. La mamá ama al hijo, indudable. Toda mamá ama a su hijo. No hay duda que la mamá ama a ese hijo. Pero ese hijo cae en las drogas. Ese hijo ahora es un delincuente. Ese hijo le vendió todo, le robó todo a la mamá para venderlo, para consumir droga. Ese hijo ahora es el azote del barrio. Anda matando gente, la policía lo anda buscando. Pero la mamá lo ama o no lo ama. Sí, la mamá todavía lo ama. La mamá lo ama, no hay duda que la mamá lo ama. Pero ¿saben qué? Cada movimiento que ese hijo hace le produce dolor a esa mamá. No sé si me estoy explicando. Pueden levantar la mano si me entienden. ¿Ve? Sí, cada movimiento que ese hijo hace le produce dolor a su mamá. Pero la mamá sí lo ama, pero le causa dolor, porque a pesar de que la mamá lo ama, la mamá no puede tolerar, no puede ver su condición, no puede soportar en lo que ese hijo se ha convertido. Así es la relación de Dios con los hombres, para que tenga una idea. Sí, Dios ama a la humanidad, pero cada movimiento de la humanidad es una ofensa a la santidad de Dios. Cada movimiento de los hombres en esta tierra es un dolor para el Señor, que envió a su Hijo a morir por la humanidad y que la gran mayoría ha hecho caso omiso a ese gran sacrificio. Entonces hay que aclarar todo esto, hermanos. No se apure. Ahora no sé si me está comprendiendo, pero si yo fuera usted ya desde este primer punto, no es fácil evangelizar. Empecemos por ahí, no es fácil. Si lo entendemos así, y les puedo dar un testimonio acá, inclusive hasta breve. Yo cuando llegué acá a Buenos Aires, les puedo decir que tuve una gran lucha espiritual. Yo en Venezuela, bueno, siento que estaba como que en mis anchas, predicaba, hablaba de Cristo, lo hacía en todas partes, pero cuando llegué acá a Buenos Aires, les puedo confesar, hermano, que tuve tanto temor, tuve temor, no les voy a mentir, porque más que estar en una iglesia, yo sé que estamos también en confianza, no necesito mostrarme súper cristiano delante de ustedes. Tuve mucho temor,
Y yo decía, Señor, pero ¿cómo abro la boca aquí? ¿Cómo predico a esta gente? Y tuve que lidiar con ese temor por meses. ¿Por qué? Porque yo no estaba dispuesto a decirle a alguien, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Pero ¿cómo tú le dices a un agnóstico que aquí en Argentina está lleno? ¿Cómo tú le dices a un ateo que aquí está lleno de ateos? ¿Cómo tú le dices a esta gente tan soberbia que se paran y te dicen Dios no existe y así? Cuesta. Evangelizar no es fácil. Evangelizar de verdad no es fácil. Ahora, andar por ahí haciendo ridiculez y abrazando gente, eso cualquiera lo hace. Pero estamos aquí hablando lo correcto. Llegar y, ay, te doy un abrazo, es el abrazo de Dios. Eso. Estar en un colectivo o en un transporte público y decir, Dios te bendiga. Eso lo hace cualquiera. Hay un gran predicador, ya falleció, un predicador inglés llamado Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill en una oportunidad dijo, he visto muchos carros que andan por ahí y tienen pegado atrás en los vidrios atrás, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Y él decía, eso es una tontería. ¿Por qué en vez de pegar eso, no pegas? Dios está enojado contigo porque eres pecador. Ninguno lo va a hacer porque le van a partir el carro. Así decía este predicador. Ninguno se atreve a hacerlo porque le van a destruir el carro. Y usted y yo sabemos qué puede pasar. Pero este es el verdadero evangelio. Número 2. Para poder evangelizar, no solamente en tiempo de pandemia, sino en todo tiempo, hay que aclarar, sigo con la misma palabra, ¿no? Hay que aclarar la culpabilidad del hombre por medio de la Biblia. Lo voy a repetir nuevamente, sé que algunos están tomando nota. Hay que aclarar la culpabilidad del hombre por medio de la Biblia. Hay que aclarar esto, hay que dar esto bastante claro. Eso de que el hombre es víctima, no tenemos que decir eso más nunca. Eso de que no es culpa suya, no tenemos que decir eso nunca. Romanos capítulo 1, del versículo 21 al 32, no lo vamos a leer, es bastante extenso, pero quiero que lo anote allí. Perdón. Quiero que lo anote ahí en sus apuntes para que luego usted lo pueda leer. Romanos capítulo 1, versículos 21 al 32. Y usted va a ver cómo el apóstol Pablo allí deja bastante claro. De hecho, el título que le colocan los teólogos al capítulo 1, del 18 hasta el 32, lo que tienen Biblia física, lo van a poder ver. El título de la Reina Valera dice la culpabilidad del hombre. ¿Quién lo tiene en su Biblia ahí? Me levanta la mano quien lo vio. Ahí lo dice, ¿verdad? Dice la culpabilidad del hombre. Esto es evangelio, bastante claro. Pero hay unos textos que sí vamos a leer. Romanos capítulo 3. Vamos a leer Romanos capítulo 3. Versículo 9 en adelante. Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante. Pablo hace un síntesis o una síntesis, no sé cómo sería, o sea, un resumen. Pablo hace un resumen de lo que es la condición del hombre, la condición del hombre. Mira lo que dice el versículo 9, voy leyendo poco a poco. Versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Aquí recuerden que Pablo siempre luchaba con los judíos, que se creían más buenos que Dios, se creían más buenos que los gentiles. Un judío se levantaba toda la mañana, levantaba sus ojos al cielo y decía, gracias Señor, porque no soy pecador como este gentil. Pero cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, Pablo aclara algunas verdades que los judíos también tenían que escuchar. Ni los judíos ni los gentiles, ninguno es inocente.
Ambos grupos son culpables. Cuando hablamos judíos, hablamos del pueblo de Dios, y cuando hablamos gentiles, hablamos todo el resto de la humanidad. Todos son culpables. Seguimos leyendo. El versículo 9, lo leo nuevamente para que tenga sentido. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Te imaginas el pastor Gustavo en algún momento de pronto llega, no sé, a su oficina, en su trabajo, y que de pronto el jefe o los compañeros le digan: Gustavo, ¿qué piensas tú de nosotros? Tienes tiempo conociéndonos, ¿qué piensas tú de nosotros? Y que Gustavo le dice: mira, yo lo que puedo pensar es que todos ustedes están bajo pecado. Creo que hasta ese día se queda sin trabajo. Hasta este día se queda Gustavo sin trabajo. Porque al hombre no le gusta esto. Y vuelvo y reitero, no es fácil evangelizar. Si tenemos que hacerlo así como la Biblia lo pide, yo reconozco, David Urelia, no es fácil evangelizar. Por eso que yo a veces veo gente jactándose de que son una máquina de evangelizar, de que son una máquina de ganar almas, de que yo te enseño en 4 pasos cómo ganar almas. Hermano, tonterías, tonterías. Es porque todavía no están predicando esto. El día que prediquen esto, le aseguro que probablemente, no es que no van a ganar, porque sí se ganan las almas, pero el precio es alto. El precio es alto. Pablo está acusando a judíos y a gentiles, todos están bajo pecado. Pero Pablo no se queda ahí. Versículo 10, Pablo dice: como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ese texto nada más de no hay quien busque a Dios es suficiente para un buen sermón de casi 1 hora. No hay quien busque a Dios. Ese tema que te dice: ay, yo estoy buscando de Dios. Entonces ven a la amiguita y dice: ay, mi amiga está buscando de Dios. Nadie busca de Dios, hermanos. Nadie. Dios busca. Y lo hace cuando dejamos las semillas del evangelio en el oído de esa persona, cuando dejamos las semillas del evangelio en el entendimiento de esa persona. El Espíritu Santo, si es su voluntad salvar a esa persona, empieza un proceso de buscar la persona. Pero no hay nadie fuera de la predicación del evangelio que tenga una iniciativa propia de buscar a Dios. Nunca digan eso. Hay gente que busca ir a la iglesia así. Hay gente que dice: quiero ir a la iglesia porque tengo problemas. Quiero ir a la iglesia porque me he estado yendo muy mal con mi esposa. Eso es otra cosa. Eso no es evangelización, ni tampoco es camino de salvación. No hay quien busque a Dios, dice el apóstol Pablo. Entonces, si no hay quien busque a Dios, ahí nace la importancia de que nosotros tenemos que llevar el evangelio, porque ellos por sí mismos no van a llegar, no hay manera que lleguen. Entiéndalo, no hay manera que lleguen si nosotros no llevamos el evangelio al oído de ellos, hermanos. No hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la predicación de Pablo. Así predicaba Pablo el evangelio, hermanos. Por eso es que los atenienses no creyeron. Por eso es que en el Areópago los atenienses no creyeron, pero el que iba a creer creyó. La vendedora de púrpura, Lidia, creyó. Jasón, el areopagita, creyó. Pero hay que predicar esto. El que Dios quiere que vaya a creer, va a creer. Aunque no ganemos multitudes, pero si predicamos esto, si enseñamos esto continuamente, el que va a creer, va a creer. Y el que se salvará, pero nosotros habremos hecho nuestra parte. Esta es la predicación del evangelio.
Y el versículo 23, brinco al versículo 23 que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es muy común para nosotros. Todos pecaron, todos. El punto 3, luego dice, para poder, hermanos, evangelizar, no solamente en tiempo de pandemia, sino en todo momento, hay que aclarar la unicidad de Cristo como Salvador por medio de la Biblia. Lo voy a repetir nuevamente. Hay que aclarar la unicidad. Cuando decimos unicidad significa que Cristo es el único. La unicidad de Cristo como Salvador por medio de la Biblia. El pastor más grande, el pastor de la iglesia más grande de Estados Unidos, en una oportunidad de una entrevista, este pastor le preguntaron si los hindúes tenían salvación, ya que son un pueblo politeísta. ¿Qué piensa él de los mormones? ¿Qué piensa él de no sé qué? Y mencionaron varias religiones. Y ese pastor, el pastor de la iglesia más grande de los Estados Unidos de Norteamérica, dijo que él no es quien para decir quién se va a salvar. Él dice, yo he visto a los hindúes, son gente de muy buen corazón. Yo he visto a los mormones, como son gente que hace mucha caridad. Yo he visto a los adventistas, tienen muy buenas clínicas. Yo he visto a los pentecostales, que tienen una champeta muy buena en su alabanza. Es decir, para él todos tienen chance. Para él todos tienen chance. Los bautistas son muy letrados y sí, de todo, él no tiene problema. Para él todos tienen chance. Para este pastor, el pastor de la iglesia más grande de los Estados Unidos, imagínense usted cómo está el evangelio en Estados Unidos. Y si se quiere imaginar más, bueno, pregúntele a Jennifer después, pregúntele a Daika cómo está el evangelio en Estados Unidos. Pero no es verdad. No es verdad. La verdad es que un hindú solo puede llegar al cielo si acepta a Cristo. La verdad es que un musulmán solo puede llegar al cielo si acepta a Cristo como Salvador. La verdad es que aún el montón de montones de religiones cristianas que existen en el día de hoy, ninguna van a tener chance si no aceptan verdaderamente a Cristo. Aún las religiones cristianas no tienen chance porque son religiones. Aún las religiones cristianas que hay el día de hoy posesionadas no tienen chance si no aceptan a Cristo como Señor y como Salvador. Vamos a ver Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26. Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26. Después que Pablo terminó de crear el trasfondo negro, después que Pablo terminó de crear este ambiente de mala noticia, porque así es que la gente va a tener un entendimiento. Después que Pablo creó ese contexto miserable, que no estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad. Después que Pablo creó ese contexto miserable del hombre sin Dios, en una oportunidad yo publicaba en las redes sociales que la vida de un hombre sin Dios es miserable. Y una persona me escribió que soy muy intransigente, que cómo yo iba a decir eso, y de hecho me dijo que yo me creo que tengo la verdad, que yo solo tengo la verdad. Fue un tema que me dio esa persona. Y bueno, le respondí mandándole textos, le mandé un montón de textos, y la persona pues luego, bueno, sí, yo sé que la Biblia lo dice, pero nosotros tenemos que amar. ¿Y quién dice que yo no amo a las personas? ¿Y quién dice que usted no ama a las personas? Pero pregunto, y le tomo una ilustración. Si nosotros vamos al médico, porque de pronto, no sé, tengo una pepita aquí, me sale una pepita por acá, y yo me voy a ver con un doctor, con un oncólogo, y le digo, mire, hagamos unos exámenes, tengo una pepita aquí para saber qué tengo. Y resulta que mandan a hacer el examen, pero entonces luego el doctor me manda a volver a la clínica o al hospital, y cuando llego me dice, hicimos el examen, pero no hablemos de mala noticia, vamos a hablar de cosas positivas mejor. A ver, ¿cómo está tu semana? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar yo? Médico, dime lo que tengo. Y no importa
No importa si ese médico se vista de payaso, creo que en Venezuela están unos payasos yasos, no me acuerdo cómo era, están unos payasos que iban al hospital, ¿verdad? No importa si ese médico se disfraza de payaso, no importa si ese médico me pone una musiquita muy alegre en el fondo, cuando el médico, Dios me guarde obviamente, pero cuando ese médico me diga que tengo cáncer, el mundo se va a derrumbar para mí. ¿O no? No importa cómo me lo diga. No importa que me lo diga disfrazado de payaso, no importa que me lo diga riéndose, no importa que me lo diga como me lo diga. Cuando me lo diga, David tiene cáncer, así me lo diga bailando, yo me voy a sentir mal. Se va a derrumbar mi mundo. Eso es lo que el hombre de hoy no tiene. Eso es lo que hoy nosotros, los que sí conocemos el Evangelio, le estamos privando a las personas. Le estamos privando de decirle, ¿sabes qué? Si tú no tienes a Cristo en tu vida, no tienes oportunidad. Y derribar su mundo. Hay que derribar su mundo. ¿Usted cree que para Pablo fue fácil? De hecho, el mismo Pablo luego escribe sobre eso. Cuando Pablo entendió toda la vida hebreo de hebreos, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la ley irreprensible, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. ¿Usted cree que para Pablo fue fácil? Cuando simplemente esa luz que era Cristo mismo, golpeó a Pablo y le dijo, Pablo, ¿qué estás haciendo? Y Pablo luego dice, yo fui el peor de los pecadores, perseguí a la iglesia. ¿Usted cree que esos 3 días que estuvo Pablo sin ver, sin poder ver y Pablo entender lo equivocado que estaba, fue fácil para él? No fue fácil. La gente tiene que pasar por ese momento difícil para que pueda salvarse, hermanos. La gente tiene que pasar por eso, así como nos pasó a cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes, lo que puedo ver acá, la gran mayoría, tuve la oportunidad de predicarles el Evangelio. Cada uno de ustedes llegó a la iglesia y vieron cómo este servidor y otros servidores que también predicaban en su momento, por medio de la Biblia, derrumbaba el mundo de ustedes. Por medio de la palabra, derrumbaba su mundo. Lo que ustedes pensaban que era, descubrieron que no era. Y probablemente muchos se fueron ofendidos. Muchos se fueron molestos con el negrito que estaba predicando ahí ese día. Pero hoy son salvos. Pero hoy son salvos. La pregunta es, ¿cómo hemos sido salvos si no derrumba nuestro mundo la palabra de Dios? Por eso es que nosotros no podemos hacer algo distinto, aún en este tiempo tan difícil. No podemos hacer algo distinto. Vamos a ver versículos 24 y 26. Pablo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Redención mediante, el versículo 24 dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Una oportunidad yo le decía a una persona, estábamos allí como con unos medio debates, y la persona llegó, David, está bien, tú tienes tu Cristo, tú tienes tu Dios, chévere. Yo le dije, no, pero es que escucha, es que yo no estoy equivocado, el que está equivocado eres tú. Ah, pero tú quién eres para decir eso, que cada quien, hay tantas religiones. Sí, el tema no son las religiones, el tema es que el que no tiene a Cristo está perdido. Yo lo tengo y por eso te digo que no estoy perdido. No me puedo comparar contigo, pero tú que no tienes a Cristo, estás perdido. Y ese mensaje tiene que ser contundente en nuestra boca.
Si tú no tienes a Cristo, estás perdido. Pero tú si eres intransigente, tú si eres falta de respeto. No es falta de respeto. El que no tiene a Cristo está perdido. Hechos 4, versículos 10 al 12. Este es muy común también para cada uno de nosotros y lo sabemos. Hechos 4, 10 al 12. Esta es palabra también del apóstol Pedro acá. Hechos 4, 10 al 12. Pedro predicando ahora a las autoridades. Pedro predicando a las autoridades. Le dice, Hechos 4, 10, 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay otro nombre en que podamos ser ricos. Hay otro nombre en que podamos tener bienestar social, bienestar no sé qué. Pero salvación. Si alguien viene a hablar conmigo de otras cosas, de otras ideas, de otro contexto social, contexto político, no sé, contexto migratorio. Si alguien viene a hablar conmigo en estos otros tipos de contextos, pues bueno, yo tengo mi Cristo guardado todavía ahí. No tengo por qué sacar a mi Cristo. Pero si alguien viene a hablarnos en el contexto de salvación, en el contexto del alma, no hay otro nombre. No hay otro nombre. Es Cristo. No hay otro nombre, es Cristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Y ese es el mensaje que tenemos que transmitir. Ese es el mensaje que tenemos que transmitir. Hoy estamos en pandemia, no podemos salir. Hoy estamos en pandemia, a lo mejor no podemos hacer gran cosa, pero lo que tenemos a la mano tenemos que utilizarlo. Si tenemos redes sociales, tenemos que usarlo. Si tenemos disponibilidad de contactar, de conectar con alguien, hay que hacerlo. Hay que hacer evidente nuestra fe, pero más que hacer evidente nuestra fe, hay que hacer evidente el nombre de Cristo, que es lo que se ha perdido el día de hoy. ¿Sabe cómo evangeliza la gente el día de hoy? Le tomo un ejemplo rapidito. La gente viene y dice, amigo, ¿cómo estás? Oye, bien, ahí luchando con mi esposa, es que mi esposa me está dando muchos problemas. Y vienen y le dicen a la persona, oye, mira, ven a la iglesia. Ven a la iglesia y tú vas a ver, el pastor es muy bueno orando, el pastor va a orar por ti y tus problemas se van a arreglar. ¿Qué hace la persona? Se va a la iglesia. Y esa persona se queda en la iglesia, llegó a la iglesia, vio la música, vio gente muy educada, gente muy bien vestida, y le gustó el ambiente. Le gustó el ambiente y siguió asistiendo a la iglesia. Y esa persona sabe lo que pasa con ella. Entonces llega ese muchacho, esa muchacha, que lo llevó a la iglesia y dice, gane uno para Cristo. No ganaste a nadie. No ganaste nada. ¿Sabe que hay una diferencia entre hacer prosélito y evangelizar? Jesús, Dios te lo puede leer con calma en su casa, pero en Mateo capítulo 23, anótelo allí, ya después si tiene algo de tiempo lo puede leer. Jesús refutó a los fariseos precisamente por eso. Le dijo, ustedes viajan por mar y tierra haciendo prosélitos. ¿Saben lo que es un prosélito? Un prosélito es una persona que adherimos a un sistema ideológico o a un sistema de pensamiento. Cuando lo busca ahí en Wikipedia, usted va a ver que prosélito es adherir a
a una persona, a un sistema ideológico, a una reunión, a un culto. Eso es proselitismo. Por eso es que con los políticos dicen, está haciendo proselitismo político. Es decir, el que es chavista está buscando gente para meter en el chavismo, y el que es guaidista, no sé cómo se le diría a este hombre, pero está buscando gente para meterlo en su partido. Proselitismo. Hoy, para que tengan una idea bastante clara en este taller, hoy, siglo XXI, lo que hay es proselitismo cristiano. No hay evangelización. Proselitismo cristiano. Ven a mi iglesia, quédate aquí conmigo, es uno más de nosotros. Ahora tenés grupo de jóvenes, ahora tenés grupo de damas, ahora la metimos en el WhatsApp. Miren, es tan increíble, hermano, todo lo que estamos viviendo. Lástima que no pueden hablar y tener un buen tiempo de charla, porque sé que también ustedes han estado viviendo cosas muy interesantes. Es tan increíble, hermano, lo que estamos viviendo el día de hoy, que nada más porque una persona se mete en el WhatsApp de la iglesia, ya creemos que es cristiano. Ya decimos que es salvo. Ay, mira, que nos emocionamos. Ay, mira, metieron a fulano en el WhatsApp. Y ojo, como yo una vez compartía con Fabiana, si hay algo ahorita el día de hoy que puedo ofender a alguien, es que lo saquen de un grupo de WhatsApp. O yo, soy como despedirlo del trabajo. ¿Y por qué me sacaron del grupo? Y la persona, la gente valora mucho los grupos de WhatsApp, pero son proselitismos, estrategias proselitistas. Pero el Señor marcó una gran diferencia entre el proselitismo y el evangelismo. Si Cristo no hubiese hablado de eso, a lo mejor no tendríamos base para poder separar estas cosas. El proselitismo es uno y el evangelismo es otro. Proselitismo es llevar a alguien a tu iglesia, es llevar a alguien a tus reuniones. Evangelismo es decirle, Cristo es el único camino de salvación. Eso es evangelismo, es exaltar a Cristo. Pedro hizo un milagro y pensaron que el milagro lo hizo Pedro. Pero dijo, epa, sepa pues ciertísimamente todo Israel que el Cristo que ustedes mataron, que resucitó, por él es que este hombre está sano. Y ese Cristo que ustedes desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso lo dice el Salmo 118. Y luego Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entregue ese mensaje, hermano, y definitivamente ya usted habrá cumplido con su trabajo de evangelizar, sin saber quién se salvó, quién no se salvó, sin ver a los que ganó. No hace falta verlo, no hace falta que estén en la iglesia de nosotros. Yo, por la misericordia de Dios, le puedo decir que he compartido el evangelio con mucha gente a través de los años. La mayoría no está ni LC, la mayoría ni siquiera tiene idea si yo pude levantar o pude fundar una iglesia con la ayuda del Señor. Pero tienen el evangelio. Algunos lo han abrazado y son salvos. Otros no lo abrazaron y están perdidos por allí. Otro texto, Hechos 20, 20 al 21. Ya nos queda solamente un puntico más. Hechos 20, 20 al 21. Hechos capítulo 20, 20 a 21 dice el apóstol Pablo acá hablando a los pastores en Mileto. Pablo hablando acá a los pastores. Miren lo que Pablo va a decirle a los pastores, dando un reporte prácticamente de su ministerio. Hechos 20, 20 a 21. Y como nada que fuese útil, he rehuido, es decir, no me he negado, es lo que para que se entienda bien esta palabra. Y nunca me negué, nunca me opuse de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. Públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Estamos en casa ahora. Estamos evangelizando a nuestros hijos.
Una buena pregunta. ¿Qué es evangelizar a nuestros hijos? No dirán, pero pastor, no, es que ese niño, ¿qué es evangelizarlo? Dejarle claro a nuestros hijos que somos cristianos. Reprochar lo que estén haciendo mal, pero no porque soy papá y no me gusta, sino porque esto no es de cristiano. No pertenece a nuestra naturaleza, a nuestra identidad cristiana. Pero también lo podemos hacer públicamente. Hoy nuestro público serían las redes sociales. John Wesley decía, el mundo es mi parroquia. El mundo es mi parroquia, dijo John Wesley cuando lo expulsaron de una iglesia y le prohibieron predicar en una iglesia. John Wesley dijo, el mundo es mi parroquia. Bueno, hoy podemos decir, el Facebook es mi parroquia. Las redes sociales es mi parroquia. El Instagram es mi parroquia. El tema es qué estamos haciendo con ellas. Por último, cuarto y último, hay que aclarar a los hombres, seguimos con la palabra aclarar, hay que dejar bastante claro, la demanda de Dios de arrepentimiento por medio de la Biblia. La demanda de Dios de arrepentimiento, arrepentidos. Esta palabra arrepentidos se repite más de 45 veces solamente en el Nuevo Testamento. Arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y bautícese cada uno. Y desde ese momento Jesús comenzó a predicar diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que encontramos en la Biblia. No encontramos otra cosa, no encontramos otro modelo de evangelizar. Arrepiéntese, arrepiéntate. Arrepentidos y convertidos. Hechos capítulo 26, versículos 19 y 20. Miren cómo también el apóstol Pablo explica un poquito cuál fue el ministerio a la cual lo llamaron. Hechos capítulo 26, versículos 19 y 20 dice, Pablo hablando acá, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, versículo 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Otro texto también poderoso para los pastores. Otro texto también, usted puede montar un sermón espectacular con este texto del capítulo 20. Pablo dice, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Se acuerdan cuando lo golpeó la luz? Él dice, no fui rebelde. Y él cumplió la visión. Cumplió la visión. ¿Qué fue lo que hizo él? Anunciar primeramente a los que están en Damasco. ¿Se acuerdan? Lo que está más empapado con la Biblia, cuando Pablo fue a predicar en Damasco, ¿cómo le fue? Uy, lo quisieron matar. El rey de la ciudad de Damasco lo quiso matar, que tuvieron que bajar colgado en una canasta. ¿Alguien ha leído eso? Levánteme la mano si lo leyeron. Ahí está, nota en la Biblia. ¿Cómo le fue? ¿Le fue bien? No, no le fue bien. Pero tenía que obedecer a la visión celestial. Anunció en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que Dios los ama y tiene un plan maravilloso para sus vidas. ¿Eso fue lo que él enseñó? No, no fue lo que enseñó. No fue lo que enseñó. Y se lo está diciendo a Agripa, Se lo está diciendo al rey. Pablo está compareciendo ante Agripa y le está contando su experiencia de conversión y de salvación y su llamado misionero, su llamado apostólico. No fui rebelde a la visión, sino que anuncié primeramente en Damasco, en Jerusalén y en toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Saben lo que puedo ver acá, hermanos? Que Pablo nunca cambió la metodología con nadie. ¿Sabe lo que a veces hacemos? Y aquí sí podemos hacer un mea culpa cada uno de nosotros.
cambiamos la forma de predicar dependiendo de la persona. No predicamos igual. A lo mejor estamos predicando a una persona que no conocemos y le predicamos pero estamos frente a la familia y predicamos distinto. Si tenemos oportunidad de predicar a nuestro jefe, le predicamos distinto. Pero me llama la atención que Pablo dice a todos, a los de Damasco, a los de Jerusalén, a la región de Judea y a los gentiles. Pablo dice, a todito le prediqué la misma cosa. A todito le prediqué lo mismo. No predicó otra cosa. Yo creo que esto es desafiante para nosotros. Pero no, para mí es desafiante. Es muy desafiante. ¿Por qué? Porque vemos la armonía bíblica, vemos el contexto bíblico. Hoy no tenemos que decir no sé evangelizar, sabemos cómo evangelizar. Probablemente lo que tenemos es miedo de evangelizar, pero sí sabemos cómo evangelizar. Este no es un taller para necesariamente enseñarles cómo evangelizar. Probablemente sea un taller para que reflexionemos cuándo vamos a evangelizar así. Pero ya lo sabemos. Pablo dice, a todito, a todos los grupos le di la misma medicina. La misma medicina a todos. La misma medicina le di a todos. Hoy clasificamos la medicina dependiendo de la persona, dependiendo del grupo. Y eso tiene que cambiar. Segunda de Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10. Segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10. Mira lo que dice Pablo acá. 7, 9 y 10 dice. 7, 9 y 10, ahora voy. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Versículo 10, muy importante. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La pregunta es, ¿cuántas veces o será que alguna vez usted ha entristecido un alma para salvación? ¿Usted alguna vez ha entristecido un alma para salvación? Porque Pablo lo hizo muchas veces. Y así fue que Pablo ganó tanta gente que ganó. Contristado. Pablo dice, me duele, lo contristé, pero era necesario. Y estos dos textos que les hablo acá, ¿saben? Aquí hace referencia al capítulo 5 de 1 Corintios y al capítulo 6, al capítulo 7, capítulo 8, hasta el capítulo 11. De esto está hablando Pablo acá, lo contristé. Y usted dirá, pero ¿cómo Pablo contristó a los hermanos pecadores que estaban en Corintio? Cuando le dijo, mira, por ahí anda uno que se está acostando con la mujer de su papá. Por ahí andan dos que se pusieron a pelear por un terreno y en vez de llamar a los líderes de la iglesia para resolver las cosas en sana armonía, se fueron a los tribunales mundanos. Así lo contristó, así lo puso triste Pablo. ¿Cómo lo puso triste? Diciéndole la verdad. Y es lo que nosotros tenemos que aprender. Y es lo que nosotros tenemos que hacer ya. Decir a la gente la verdad. No mucha gente acepta nuestro mensaje. No mucha gente acepta mis mensajes. Lo que uno publica, lo que uno escribe. Pero ¿sabe qué? El que es de Dios oye las cosas de Dios. Y el que es de Dios, el que cuando digo que es de Dios, que Dios tiene planes para él, esa persona se va a poner triste.
Va a decir, oye, pero ¿por qué el pastor David o por qué el hermano David dijo eso? Me siento triste. Pero luego esa persona va a hacer cambios en su vida. Va a hacer cambios en su vida. La pregunta para nosotros es, ¿cuándo fue la última vez que contristamos un alma? Porque pareciera que el día de hoy lo que nadie quiere hacer es confrontar a nadie. Pareciera que el día... De hecho, yo soy una persona que a veces, hasta aquí en Argentina me está pasando, y pregúntale a mi esposa que no le voy a mentir. Hay gente que me está buscando a mí para decir cosas que ellos no quieren decir. Hay pastores que me ponen a predicar para que yo diga cosas que ellos no quieren decir. Hasta acá en Argentina me está pasando esto. Porque hay temor de contristar. Y no entendemos que contristar es el primer paso para llegar al arrepentimiento. Cuando las almas son contristadas, son confrontadas. No le hablo que usted va a andar por ahí diciéndole pecador a todo el mundo ni nada, pero diga la verdad, diga lo que es. Es Cristo y listo. Es el pecado. La homosexualidad, como hablaba creo que con los pastores en estos días en una reunión, la homosexualidad no es una lucha de identidad, es pecado. El lesbianismo es pecado. No me importa si tengo un primo que lo sea, porque eso es lo que nos pasa a veces. A veces decimos la homosexualidad es pecado, pero si de pronto es un familiar que es homosexual, no lo publicamos porque tenemos miedo al familiar. Pablo dijo a Damasco, a Jerusalén, a Judea, a gentiles, les di la misma medicina. Entonces, hermanos, estos son los 4 puntos que quería compartir con ustedes. Nos queda algo de tiempo. Son las 9:35 tengo acá en Argentina. Y luego, pues, podemos tener un tiempito de hacer preguntas, algunas acotaciones muy breves para también amenizar el tiempo con los hermanos. Pero lo que quería que entendiéramos es eso, que poco a poco, y se lo digo porque yo lo viví, no estoy contando algo que yo no viví. Llegué a este país y casi pierdo la valentía, hermanos. Llegué a este país y casi pierdo la valentía. Pero gloria a Dios, me sacudí rapidito. Y ahorita a mí no me interesa nada lo que piensen de mí, no me interesa lo que digan de mí, no me interesa si son los que me están ayudando, no me interesa si son los que me están sosteniendo, no me interesa si son los que de vez en cuando nos acercan una bolsa de comida, no me interesa. El evangelio que tengo y conozco es el que voy a predicar, es el que voy a enseñar y es el que voy a decir. El que me quiera ayudar, que me ayude, el que no me quiera ayudar, que no me ayude. Estuve a punto de perder la valentía cuando llegué a este país. Y por eso les animo. Y creo que era importante tener este tiempo porque, no sé, a lo mejor alguno también está viviendo lo mismo en este momento. Pero yo les animo. No pierda la valentía. No pierda la valentía. Más bien busquemos más de nuevo. Porque este mundo tiene que quedarse sin excusas. El tiempo es corto. La noche está avanzada, dice Pablo, pero este mundo hay que dejarlo sin excusa. Hay que dejarlo sin excusa porque tienen que ver, tienen que saber todo lo que el evangelio dice para que en el día final no tengan ninguna excusa de que no sabían. Nadie le dijo, no escucharon. Nuestro trabajo no es ganar almas. Martín Lutero dice, nuestro trabajo es llevar la palabra a los oídos. Y el Señor, si es su voluntad, se encargará de llevarlo a los corazones, hermanos. Entonces, de esta manera, pues, pongo final. El evangelio se puede predicar en cualquier tiempo, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Vamos a predicar. Y ojalá llegue el tiempo donde se abra esta situación y todo vuelva a la normalidad. Pero si todo vuelve a la normalidad, no se olvide, por favor, de este humilde taller. Vamos a hacerlo como la Biblia pide que lo hagamos, hermanos.